Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la casa de oración. Dios nos ha traído con propósito especial. Así que qué bueno, hermanos, verlos a ustedes que han apartado el espacio. Hoy tenemos una mañana calurosa, estamos sudando. Pero qué bueno, mi hermano, es que los cambios de clima no nos detienen. Y esta mañana, pues, acuérdese que nuestras mañanas de domingo son de palabra de Dios. ¿Verdad que sí? Son de edificarnos. No se nos queda todo, pero la intención del Espíritu que algo quede en nuestros corazones, eso sí se da, hermano. Nuestro espíritu es moldeado, nuestra mente es moldeada a través de la palabra. Así que un saludo para cada uno de ustedes, hermanos, ya sea que estén en el tercer nivel o en el segundo nivel o en el primer nivel. Un saludo para cada uno de ustedes. Oro que el Señor me los bendiga. Siempre oramos al Señor, hermano Atilio, de que cada uno de ustedes tenga la bendición del Señor, sea guiado por el Señor y que su corazón esté dispuesto a llegar hasta la vida eterna. Gloria al Señor. Eso es lo que nos diferencia a los creyentes de las otras personas, de que nosotros tenemos, hermanos, metas más altas y propósitos más altos. O sea, un creyente en Cristo Jesús, lavado con la sangre de Jesús, no solo está pensando en lo terrenal, piensa en lo de aquí, pero también piensa en que un día de estos puede sonar la trompeta. Pero antes que suene la trompeta, hermanos, Dios va a hacer cosas grandes con nosotros. Tenga la seguridad. Y si hay hermanos que cada día quieran incorporarse, ya hay un buen número de creyentes, hermanos, que intercedemos porque la presencia de Dios esté en la vida de cada uno. Pero si alguien más quiere unirse, qué bueno que le diga: Señor, queremos que tu poderosa presencia ministre cada familia de la iglesia de Damasco. Gloria al Señor. Bien, hermanos, vamos a invitar a los maestros que salgan con sus niños y nosotros vámonos para Gálatas. La defensa de la fe. Gálatas. Gloria a Dios. ¿Cuántos han leído más de alguna vez la carta de Pablo a los Gálatas? Mira, hermano, esa carta es dura. Esa carta es dura. Pero era el cuidado que el apóstol tenía para que la esencia de la fe no se perdiera por enseñanzas falsas. Nos vamos a dar cuenta, hermanos, cómo comenzaron las falsas enseñanzas a tratar de minar la esencia del mensaje de Jesús. Pero no solo fue allá, hermanos, aquí también. Gloria al Señor. Ubíquense en el capítulo 1. Vamos a ver del 1 al 24. Yo creo que todo el capítulo vamos a ver. Primero Dios, que el tiempo nos alcance. Oremos. Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesús, nos reunimos, Señor, en tu nombre para meditar en tu palabra. Esto es el maná de nosotros. En el tiempo de Israel en el desierto, Señor, si algún israelita por alguna razón se quedaba en la tienda y no salía, ese día no comía. Tenía que ser diligente en madrugar y recoger, oh Dios, esas hojuelas muy nutritivas que tú les hacías llover del cielo. Tenemos la plena convicción que todavía nuestras bendiciones vienen del cielo, vienen de ti. Y no solo el pan, viene la salud, viene el abrigo del Altísimo y viene la sombra del Omnipotente como la tenían los judíos. Tú eres el proveedor, Señor. Si no escatimaste
entregarnos a tu propio Hijo para salvación, ¿cómo no nos darás con Él todas las cosas? Por eso esta mañana, Señor, oro que tu Espíritu, que el Espíritu de Dios abra nuestros corazones y que realmente, Señor, veamos este momento con la intención, la intencionalidad de que este es el alimento del alma. Al alma no le podemos dar hamburguesas, no le podemos dar, Señor, una sopa de mariscos. El alma solo tú la alimentas. Y esta mañana, Señor, estás a punto de servirnos el plato de este día para que seamos fortalecidos en nuestra fe, que ya no seamos como niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, sino que seamos firmes en la fe que tú nos has dado. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por la presencia de mis hermanos. Sea bendito tu nombre, exaltado y glorificado tu nombre. También oramos, Señor, que bendigas, oh Dios, con tu poderosa presencia y tu palabra a los hermanos que se conectan en la transmisión nuestra. En el nombre poderoso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. En el nombre de ustedes, hermanos, saludo a los hermanos que se conectan con nosotros en otros lugares. Qué bueno, hermanos, que nos dispensan su tiempo y que se quedan con nosotros. Gloria al Señor. Le digo, hermanos, porque en este momento hay un montón de transmisiones que hay. Todas las iglesias están transmitiendo, ¿verdad? Entonces, que alguien, los hermanos que no están presentes, tienen, hermanos, una gama de transmisiones donde quedarse. Así que qué bueno que los hermanos deciden quedarse con nosotros. El tema de hoy, un solo evangelio. Ese es el tema de hoy, un solo evangelio. Cuando usted piensa, oye eso, hermanos, ¿qué le viene a la mente? ¿Habrán 2 evangelios? ¿Habrán 3 evangelios? No, solo es uno y lo trajo Jesús. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra evangelio? Buenas nuevas, buenas noticias, ¿verdad? ¿Y cuáles fueron las buenas nuevas? Que la esclavitud que el diablo había creado en el corazón del ser humano a través del pecado fue roto por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Mire, hermano, eso que pasó en la cruz es impresionante. Nosotros solo vemos la historia bíblica de lo que pasó físicamente, pero en la parte espiritual había una guerra entre los 2 reinos. Sí, el reino de las tinieblas, encabezado por el diablo, que el Señor lo reprenda, principados y potestades, tratando de hacer lo posible porque Jesús no llegara hasta la cruz. Los que han leído se han dado cuenta que desde chiquito lo querían matar. ¿Cuántos lo han leído? Desde chiquito quería matar el diablo a Jesús, pero no pudo. ¿Por qué? Porque Él es el Dios todopoderoso, manifestado en carne. Pero con el paso de los días, hermanos, de repente la iglesia de aquella época del siglo I comenzaron a ser infiltradas por enseñanzas falsas que le agregaban al evangelio. Entonces, hermano, una de las cosas que debemos admirar a Pablo es que cuando él comenzaba a oír que algunas personas que pensaban diferente pedían el púlpito de las iglesias que él había fundado, inmediatamente mandaba carta o iba. ¿Por qué? Porque él era un defensor de la fe. Y a los que defienden la fe se le llama apologetas. Y la apologética es la materia donde uno aprende, hermanos, a defender la fe en Cristo Jesús. Una fe que una vez recibimos cuando nosotros aceptamos al Señor. Así que hoy el tema es un solo evangelio. La verdad central dice, no hay otro evangelio. No, solamente las buenas noticias sobre Jesucristo. Imagine qué impresionante es, hermanos, que Dios en su gran amor, viendo que todos éramos destituidos de la gloria de Dios,
Y viendo que ninguno tenía las facultades para volver a Él, nos manda a su propio Hijo. El que vino a morir en la cruz, hermano, era parte de la Trinidad. Era el Verbo. Y el Verbo era Dios. Y el Verbo estaba con Dios. Al principio, Él era el Verbo. Pero dice Juan 1:14, y el Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. O sea, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero ¿cuál era la misión de Jesús, hermano? La misión de Jesús era llegar al Calvario y ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De tal manera que hoy la sangre preciosa de Cristo nos limpia de todo pecado, siempre y cuando nosotros nos arrepentimos y le pedimos perdón. En Gálatas 1, en el versículo 9, está el versículo clave. Dice la palabra en el 9: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Sea maldito. Pero, o sea, no es una frase que nosotros vamos a decir. La maldición viene de Dios. Hermano, nadie puede cambiar lo que Dios hizo. El evangelio, hermano, nació en el corazón de Dios. El evangelio es el remedio de Dios para la situación del hombre. Entonces nadie puede tocarlo tergiversándolo. Nadie le puede quitar ni le puede poner. Por eso, mi hermano, todos aquellos que se salen de la doctrina sana y comienzan a adoptar otras doctrinas, caen en anatema. O sea, pueden ser destruidos. Hay una ciudad, cuando Israel comenzó a conquistar, que fue declarada anatema. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Hubo una ciudad que cuando ellos recibieron la orden y cruzaron el Jordán, de todas las que iban a conquistar, hubo una ciudad que les dijo: esa ciudad es anatema. Fue Jericó. Era una ciudad que nadie podía entrar. Sus muros eran muy altos y muy anchos. No había forma de entrar. Ahora, ¿a qué se refería el anatema? Que nadie debía agarrar nada de esa ciudad, ni oro, ni plata, ni nada, porque toda la ciudad estaba consagrada para ser destruida. ¿Cuál era el propósito? Todos los cananeos sabían que si había una ciudad que no se podía conquistar, era Jericó. Entonces el primer golpe que Dios iba a dar, iba a aguadar el corazón de los cananeos al ver que el Dios de los judíos sí derribó la ciudad de Jericó. Entonces fue declarada anatema, pero hubo uno que agarró algo. ¿Cuántos se acuerdan? ¿Cómo se llamaba el que agarró algo? Acán. ¿Qué agarró? Un lingote de oro, un manto babilónico y 200 piezas de plata. El hermano violó el anatema. ¿Qué pasó con Acán? Que resulta que por haber hecho eso, que nadie se dio cuenta, todo Israel sufrió, porque la siguiente guerra la perdieron. Y solo uno había pecado. ¿Cuál fue el problema? Que Acán tomó de lo que estaba maldito, habiendo recibido instrucción que no tomara nada. Y él tomó oro, un lingote, tomó monedas y dijo: yo aquí robo. Acá era un soldado. Nadie vio, pero del ojo de Dios, ¿quién se escapa, hermano? Entonces, cuando se rompen los mandatos del Señor, cuando rompemos los mandatos del Señor, espérela, que le va a llegar, a menos que se arrepienta. Fue cierto allá y fue cierto hoy. Entonces estamos viendo que en el 9 dice que si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, recibe la maldición de Dios. Bien, hermanos,
Vamos a ver lo que Pablo, por la razón por la que Pablo escribe Gálatas. Llegaron falsos maestros y comenzaron a distorsionar la verdad del evangelio. ¿Sabe qué enseñaban? Le decían a los creyentes gentiles que además de recibir a Jesús, tenían que guardar la ley de Moisés. Tenían que guardar el sábado, tenían que hacer sacrificios, tenían que hacer todo. Ahora, ¿por qué se les ocurre esto a estos señores? Porque hasta ese momento muchos judíos creían que Jesús no era el Mesías, que era un buen predicador, que era un buen maestro, pero consideraban que las enseñanzas de Jesús, por no ser Dios, según los judaizantes, entonces quedaba a medias. Eso de aceptar a Cristo quedaba a medias, y que había más seguridad si ellos guardaban una ley que Dios había dado a Moisés. Ellos no sabían que la última noche Jesús levantó la copa. Jesús levantó la copa en la última Pascua. ¿Y qué dijo, hermano? ¿Alguien sabe qué dijo? Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Ya no van a matar corderos, ni machos cabríos, ni becerros. Yo soy el cordero. Juan, inspirado por el Espíritu Santo, dijo: he aquí el Cordero de Dios. ¿Sabe qué significaba eso? Que como usted y yo no podíamos proveer algo para salvarnos, Dios nos proveyó el Cordero. Éramos tan pobres y tan arruinados que ante los ojos santos de Dios, ni uno de nosotros, por bien que se portara, podía ganar puntos con Dios. Viendo eso en su gran amor, nos manda el Cordero de Dios, y su sangre limpita nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos agradecidos hay esta mañana? ¿Cree que vale la pena ser evangélico? Yo digo que sí. Entonces, hermanos, la falsa enseñanza fue que llegó a Gálatas, que además de las enseñanzas de Jesús, se tenía que guardar la ley. Eso ya no es evangelio. A eso se le pone otro evangelio. Realmente no hay otro evangelio. Solo es uno. Es el que está revelado, el que trajo Jesús. Solo ese, no hay más. Pero se vuelve otro cuando otros le ven deficiencias al evangelio. Normalmente, hermanos, son conocedores de la Biblia, son teólogos que de repente le comienzan, sin la dirección del Espíritu de Dios, a encontrar errores al evangelio. Entonces dice: no, no es posible. ¿Cómo es eso de que solo se va a levantar la mano? Hoy le quiero hacer una pregunta así bien personal. ¿Cuántos de los que están aquí sufrieron un cambio profundo cuando levantaron la mano? Deme fe, deme fe, deme fe. Ahí está. No son todos. Yo veo que todos se quedan, muchos, la gran mayoría, un 70 se queda con las manos abajo. Eso me manda la estadística a mí, así, vea, en blanco y negro, que los que estamos aquí no todos fuimos cambiados y transformados cuando levantamos la mano, o sea, cuando aceptamos a Jesús. Ahora, le hago esa pregunta porque estos señores, los judaizantes, así se le llamaba, no habían sido transformados totalmente por el poder de Dios. Y oiga bien, sin la dirección del Espíritu Santo, uno le puede encontrar errores al evangelio. Pero cuando el Espíritu de Dios cambia su vida, el evangelio es su vida. El evangelio es su alimento. El evangelio es un estilo de vida del cual ya no nos queremos salir. ¿Cuántos de los que están acá han cantado con todo su corazón: adiós mundo, que hasta ayer estuve en ti, donde el pecado destruía mi vivir? Ya lo cantamos en el bautismo, vea. ¿Por qué? Porque usted experimentó los dos lados. Experimentó la devanada que le pegaba el diablo, y ha experimentado cómo Dios lo ha levantado. Que aquellos pensamientos que no lo dejaban dormir, ahora usted puede dormir tranquilo. Que aquellas cosas que andaban dando vuelta en su corazón, que lo hacía una persona tóxica,
Dios las ha quitado y ahora es una persona que usted puede alabar y bendecir el nombre del Señor y puede ser ejemplo de los demás. El evangelio cambia las vidas de las personas. El poder del evangelio es poder de salvación, poder de Dios. Entonces estos venían diciendo de que no, ¿verdad? Nosotros estamos seguros que todos los creyentes son justificados por medio de la obra de Cristo Jesús. ¿Eso creemos? ¿O hay que hacer algo más? ¿Ah? ¿Quedó insuficiente la obra de Cristo? No, es completa. La obra de Cristo es completa. Entonces debemos tener mucho cuidado en eso. Vamos a leer los primeros 3 versículos de Gálatas 1, hermano. ¿Cuál fue el problema de los Gálatas? Porque los engañaron. Los engañaron porque no acudieron a la palabra que Pablo les había dado para comparar la verdad de la falsedad. ¿Por qué muchas personas que están en la buena doctrina de repente cambian? Porque no tienen el hábito de meditar en la palabra del Señor. Y lo único que a usted lo va a librar del engaño es que conozca bien la verdad. Cuando usted conoce bien la verdad, no lo engañan, no lo engañan, porque la verdad de Cristo está en su corazón. Entonces hay que tener cuidado con eso. Las falsas enseñanzas todavía siguen atacando a la iglesia. Pero aquellos creyentes que tienen vida de oración, que meditan en su palabra y que Dios ha transformado sus vidas, hermano, no los mueve nada. No los mueve nada. Le pueden llegar de todo tipo de enseñanzas falsas, pero no los mueve nada. Y eso confirma lo que dijo el Señor al final del Sermón del Monte. El que me oye estas palabras y las hace, yo lo voy a comparar con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vinieron tempestades, ríos impetuosos, golpearon los problemas de la vida, pero no cayó la casa por el fundamento que tenía. El fundamento suyo y mío debe ser la palabra de Dios. No, usted va a encontrar en TikTok, en YouTube, en Facebook, un montón de predicadores, pero yo le recomiendo mejor que se quede con lo que usted lee, con lo que el Señor le da a usted, con la enseñanza, es mejor. Leemos Gálatas 1, 1 al 3, hermano. Yo leo el 1:1. Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Ayúdeme con el 2. Y todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Quedémonos ahí. Se cree, hermanos, que la carta de Gálatas fue escrita en el año 49 aproximadamente. Si el Señor Jesús murió en el 33 y medio aproximadamente, muy rápido se escribió esta carta. Imagínate, 33 y medio para 49. Es bien poco el tiempo entre la resurrección de Cristo y la escritura de esta carta. Se cree que es el primer libro que se escribió de todo el Nuevo Testamento. Ahora, ¿de dónde venía la urgencia de Pablo de que las iglesias de Galacia, que hoy es Turquía, que él había fundado, estaban siendo bombardeadas por los judaizantes?
Así se le llama a esa clase de maestros. Son personas, hermanos, fariseos, conocedores de la ley, pero que habían aceptado a Jesucristo en la iglesia de Jerusalén, la iglesia central, donde llegó el Espíritu Santo y donde comenzó la iglesia en el siglo I. Si alguno le dice a usted que la primera iglesia es la iglesia católica, eso es falso. La iglesia católica nació 400 años después en Roma por un decreto de Constantino. Él tuvo un sueño que le dijo: por esta cruz vencerá. Y entonces a partir del siglo IV se dio la iglesia católico apostólica romana. Pero la verdadera iglesia de Jesús nació en el año 1 en Jerusalén. Y nació con la venida del Espíritu Santo, donde todos hablaron lenguas y recibieron poder para testificar. Ahí nació. Pero mire qué rápido estaban llegando estos señores que habían aceptado a Cristo y tenían la ley, pero después comenzaron a pensar: yo siento que es muy fácil eso de que vamos a llegar y van a aceptar a Cristo y ya estuvo. No, dijeron, si nosotros toda la vida hemos guardado la ley y a Dios le agradó. El problema es que la ley nadie la guardó, hermano. Nadie. En Hechos 15 se da ese problema. Lo tratan. Y comenzaron los meros de la iglesia. Mire, hermano, tomemos cartas en el asunto. Dijo, las iglesias de los gentiles están siendo bombardeadas por gente que todavía cree mucho en la ley, el antiguo pacto. Ahí le están diciendo a los judíos que guarden la ley. Los judíos que tienen que guardar una ley que fue para los gentiles, para los judíos. ¿Qué tienen los gentiles que andar guardando? Entonces hizo pleito. Y me gusta lo que dijo Pedro. En las discusiones que se están dando en Hechos 15 dijo: hermanos, dijo, ¿por qué quieren poner sobre los gentiles una carga, un yugo que ni nosotros ni nuestros padres han podido llevar? Entonces, hermano, cuando alguien dice que no es suficiente aceptar a Cristo, que no es suficiente orar, que no es suficiente apartarse, que hay que hacer algo, eso ya es legalismo. Cuando queremos que cosas de la ley, hermanos, nosotros las volvamos a practicar, entonces ese es legalismo. ¿Por qué? El evangelio no necesita nada de esto. Entonces en los primeros 3 versículos, hermanos, vemos el saludo cristiano. Llama la atención que en esta carta el apóstol no lo felicita, fíjese. Mire, en todas las cartas, gracias doy a Dios por ustedes, Corinto. Gracias doy a Dios por ustedes, Colosenses o Tesalonicenses, porque hemos oído. A esta carta no le manda ni un piropo el apóstol, fíjese. Nada. De una sola vez, solo en vez de decirle saludos hermanos, que Dios les bendiga, solo les dice: yo anhelo que ustedes tengan 2 cosas: la gracia de Dios y la paz de Dios. Gracia y paz. Y dice que eso tiene que venir de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Yo creo que hasta ahí, pues, el hermano Pablo, que se lo dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros. Pero en el versículo 1, hermanos, fíjese que Pablo comienza la defensa. Si usted lee el versículo 1, dice Pablo: apóstol no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. ¿Y por qué sale con la espada desenvainada del Pablo en ese momento? Porque una de las acusaciones de estos falsos maestros es que les habían llegado a decir que Pablo no fue de los primeros 12, que él no tiene autoridad, que él habla, pero realmente, si ustedes se acuerdan, él fue perseguidor de ustedes. Yo no sé por qué le están haciendo caso.
Si este no fue de los... O sea, estaban poniendo en duda el apostolado del Pablo. Ahora, ¿qué hacía Pablo cuando llegaba y comenzaba a predicar? Contaba su testimonio. Él contaba su testimonio. Y cuando él contaba su testimonio, la gente entendía que realmente él fue fariseo, pero que hoy era un hombre transformado porque Dios se le pasó en el camino. ¿Cuántos se acuerdan lo que pasó con Pablo? Bye. Entonces, mis hermanos, le pregunto, ¿le había revelado Dios a Pablo el evangelio? Sí. Sí. Entonces viene él y comienza la defensa del evangelio poniendo en claro, dice yo, dice Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por el Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Que no les quede duda, dijo, de que yo me he metido a esto porque el Señor me metió a esto. Yo no estaba pensando, hasta matar creyentes quería, dijo. Y de hecho, cuando iba para Damasco, yo iba con ganas de agarrar creyentes y meterlos presos, porque para él Jesús era un impostor. Para él, como fariseo, Jesús le estaba haciendo mucho daño al pueblo de Israel, pensaba él. Entonces, como él era muy radical, no solo se quedó con opiniones, él agarró la espada y empezó a perseguir creyentes. De hecho, hermanos, cuando estaban apedreando dicen que el primer mártir, pero yo creo que el primer mártir fue nuestro Señor Jesucristo. ¿No cree usted? El primero que murió por la causa fue el propio fundador, con la diferencia que él resucitó al tercer día y hoy está sentado a la diestra y está con nosotros esta mañana. Él puede hacer eso porque él es omnipresente. Puede estar allá y puede estar aquí. Alguien quiere darle un gloria a Dios a Jesús ya que está con nosotros. Bendecimos el nombre del Señor, ¿verdad? Gloria a Dios. Entonces, hermanos, él empieza a defender la situación que se da. Por eso él comenzó así, ¿verdad? La autoridad de él no venía de los seres humanos, no venía de los 12 apóstoles. No. Le dice que la autoridad apostólica la recibió de Jesucristo, ¿verdad? Para que dejaran de cuestionar su apostolado. Pero oiga bien, aquí hay que decir algo claro. A Pablo no le interesaba lo que pensaran los judaizantes. No tenía la intención de cambiarles la mentalidad, ni tenía la intención de convencerlos. La carta no iba para ellos. ¿Para quiénes iba la carta? Para la iglesia. Para la iglesia. Si usted se topa con gente que tiene otra forma de pensar, mire, hermano, no lo va a convencer. Que me voy a preparar bien. Yo miro a veces, casi no miro, pero a las pocas veces que he visto, que de repente aquel padre toro llega uno, llega otro, queriendo vencerlo. Y el hermano, si Cristo no convence, nosotros no lo podemos hacer. ¿O no? Sí. Yo tengo la plena seguridad que ustedes están aquí porque el Espíritu Santo los convenció de pecado, de justicia y de juicio. Entonces nosotros no podemos, hermano, intentar. Cuando alguien se presenta así, hagámoslo de Pablo. La carta no fue una defensa para dejar con los ojos morados a los judaizantes. A ellos los dejó. No, trató de corregir el rumbo malo que estaban tomando las ovejas de él. Amén. Sí, hermano, tengamos cuidado. Entonces por eso él dice eso. En el versículo 2 se ve que él tenía un equipo de misioneros. Dice, y todos los hermanos, sea Pablo apóstol, y todos los hermanos que están conmigo, sea el equipo misionero, a las iglesias de Galacia, que hoy es Turquía. Y en el 3 les dice, gracia y paz sean a vosotros. ¿De quién recibimos la gracia? De Dios. ¿Y de quién recibimos la paz? De Dios. Por eso él dice en el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Él les está diciendo que todo lo que esté en su corazón, esa paz, esa tranquilidad,
la recibieron cuando ellos decidieron creer en Cristo. Pero en la Biblia creer en Cristo es recibirlo. En la Biblia creer en Cristo no solo es mental. En la Biblia cuando dice creer en Cristo se refiere a recibirlo o a aceptarlo como su Señor y Salvador. ¿Alguien se acuerda de Juan 1:12? ¿Qué dice Juan 1:12? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le podíamos dar vuelta, mas a todos los que creen en su nombre y lo recibieron, les dio potestad. Potestad es una escritura pública, hermano. Potestad es un documento legal, no es una simple frase. Nosotros ahorita tenemos la potestad de ser ciudadanos de esta nación a partir de los 18, pero el gobierno nos da algo. Nos da el DUI, donde dice que somos ciudadanos de El Salvador. Pero cuando ustedes aceptaron a Cristo, recibieron el DUI, que son miembros del reino de los cielos. No sé cuántos se alegran de eso. Estas son verdades espirituales. Esto no es dólar, esto no es Bitcoin, esto no es toda la podredumbre con que el diablo engaña a la gente que se haga rica. No, esto es la esencia de la vida que Dios le dio al hombre. ¿Sí? Entonces, hermanos, a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy veamos el 4 y 5. Estamos viendo el saludo de Pablo y los Gálatas. Se ve que Pablo pues tenía su equipo misionero. Hoy veamos, hermanos, realmente cuál es el mensaje esencial del evangelio. Y si se lo aprende de memoria, hermano, ahí está la base del evangelio. Leemos el 4 y el 5. Primera, Gálatas 1:4. Le ayudo con el 4 y usted me lee el 5. Dice, hablando de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo, al final del 3, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el 4 y el 5 es un resumen. Es la esencia del evangelio de Cristo Jesús. ¿En qué descansa? Fíjese bien. Los falsos maestros que habían llegado a Galacia amenazaban esa esencia del mensaje del evangelio al enseñar que los creyentes debían seguir la ley de Moisés, además de obedecer las enseñanzas de Jesús. Pero en el versículo 4, hermanos, Pablo resume en una sola frase y rechaza esa afirmación. ¿Cuál es la primera idea que nos da el apóstol en el versículo 4? La primera idea que nos da, ¿cuál es, hermano? El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Cuando dice a sí mismo, es que nadie lo obligó. Voluntariamente Jesús se hizo un ser humano para venir y tomar su lugar y mi lugar. Y la buena nueva del evangelio es que Jesús tomó mi lugar. O sea, todo lo que yo tenía que sufrir, Dios lo cargó sobre él. Por eso la esencia del evangelio, hermanos, está ahí. O sea, el juguito, pues, quitándole las tortillas, quitándole el chilito, el juguito está en el versículo 4. La esencia del evangelio es que Jesús murió por nuestros pecados. O sea, su muerte y resurrección proveen todo lo necesario para ofrecer la salvación a las personas. ¿Cómo hago yo para ir al cielo? Pues para ir al cielo yo tengo que recibir a Jesucristo como mi Señor y Salvador. ¿Por qué?
Porque la sangre preciosa de Cristo derramada en la cruz del Calvario me limpia de todo pecado. Y cuando yo recibo a Jesús, mi nombre es escrito en los archivos de los cielos, para que cuando el Señor venga, mi nombre esté ahí. Esa es la esperanza del evangelio. Entonces Él lo hizo posible, hermano, con la muerte y la resurrección de Jesús. Él murió y se entregó a sí mismo. Otra cosa, el autor del plan de salvación es Dios Padre, y lo ejecutó Jesús, Dios Hijo, y le da mantenimiento Dios Espíritu Santo. Porque el que nos enseña, el que nos consuela, el que nos da poder, el que nos permite tener fe, el que nos hace fructificar, ¿quién es? Es la presencia del Espíritu de Dios en los creyentes. Como usted puede ver, estamos en una institución espiritual. Creyentes, estamos en una institución espiritual. ¿Por qué estoy enfatizando en eso? Porque no se puede vivir de forma carnal. Esto es espiritual. Mucho de lo que aquí decimos choca con los planteamientos, los lineamientos y las proyecciones del mundo. Allá dicen, no, ver para creer. Pero aquí decimos, creer para ver. Sí. Allá decimos, no, usted tiene que ser alguien en la vida. Esfuércese, haga esto, haga otro. Aquí decimos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí es diferente todo. Todo es diferente. Pero esta es una institución espiritual. Nació en el corazón de Dios. El precio lo pagó Jesús y el mantenimiento lo da el Espíritu Santo. Por ser una institución espiritual, hermanos, es muy atacada por el diablo. Por el diablo, por los principados o por los adoradores del diablo. Gente que ha decidido trabajar con el diablo, brujos, hechiceros, satanistas. Pero yo quiero decirle algo, iglesia. Cuando Cristo fundó la iglesia dijo algo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que aunque el diablo venga como turbión, aunque el enemigo venga como turbión, el Espíritu Santo levanta bandera contra él y le deshace todos los planes. Por eso la gloria, la honra y la alabanza se la tenemos que dar al eterno Dios y Señor nuestro. ¿Alguien da gloria a Dios esta mañana? Bendice el nombre de Jesús. Amén. Entonces esta es una institución espiritual. La otra parte que nos dice el apóstol, hermanos, dice que Jesús murió para librarnos del presente siglo malo. Oiga bien, ¿por qué murió Jesús y nos salvó? Para librarnos de este siglo malo. Sí, para librarnos de su influencia, para librarnos de todas las cosas, hermanos, que el mundo produce y que está engañando. Imagínense cuántas personas hoy, hermanos, aquí en El Salvador, ellos no tienen otra cosa más que el televisor encendido. Ellos saben cómo quedó Brasil, cómo quedó Alemania, ¿verdad? Lo saben todo. En la inauguración que hicieron en México, el día que lo inauguraron, hubo actividades culturales donde los que dieron el show fueron brujos. Fueron brujos. Entonces, quien está gobernando todo eso es el diablo. Y los brujos y los hechiceros y los chamanes son servidores del diablo. Si alguno de ustedes ha ido a consultar para que les oren, ya se metieron en problemas, porque ahí no obra Dios, ahí obra el diablo. ¿Ya? Y el único todopoderoso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que da la vida por usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que rompe todo es Cristo Jesús, hermano.
Por eso tenga cuidado. ¿Por qué? Porque Cristo vino a hacer todo lo que hizo para librarnos de la perversidad de este mundo. Y qué malagradecidos somos nosotros, vean. Qué malagradecidos. Al final queremos parecernos más al mundo que a Dios. Sí. Bueno, no quiero seguir porque me enojo, fíjense. Entonces, hermanos, Jesús completó el rescate de acuerdo al plan de Dios. Así que el que viene a Cristo, hermanos, recibe el regalo de la salvación. No tiene que pagar nada, ni tiene que guardar nada. No, como decía la ley, que el sábado tiene que guardarlo, que habían animales inmundos, ¿verdad? Que no los podía comer. Y mire tan bueno que es el salpicón de conejo. Ese está metido entre los inmundos. Pero el salpicón original no es de res. ¿Verdad? Tan buenas que son las langostas, vea. Y es alimento carroñero. Las langostas y los camaroncitos y los cangrejitos del lodo se alimentan. Pero qué bueno cuando las hacen. ¿Y qué me dice de los chicharrones? Tan ricos que son, vea. Sí. Bueno, uno se disfruta. Si no tiene problemas, hermanos, con su colesterol, pues le puede entrar. Pero si tiene problemas, no lo vaya a hacer, ¿verdad? Ahora, ¿por qué nosotros podemos darnos quizás de allá de vez en cuando un par de chicharroncitos o quizás una mariscada? Porque nosotros ya no estamos en el tiempo de la ley. Carne no puede comer. De hecho, el Señor le prohibió grosura y sangre. Pero sangre no podemos comer. Y la grosura tiene a muchos con la presión elevada y el colesterol elevado. Por cuestiones de salud no deberían de comer. Ay, hermano, es que son 6 pupusas. Mírese eso religiosamente con un litro, hermano. Y si Argentina está metiendo goles, hermano, mira cómo se disfruta. Pues sí, pero lo va a matar, hombre. Lo va a matar, hermano. Y no hablo, hermano, de partidos, porque aquí estamos divididos todos. Unos le van a Brasil, otros le van a Argentina, otros son europeos. Ve, aquí tenemos europeos con indios, pero somos europeos. Y el enemigo trata de que todo eso del mundo nos contamine. Y resulta que lo único que a usted lo puede librar es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, el 4 es la esencia del evangelio. Si a usted no se le quedan otras cosas, porque para estudiar todo lo que es el evangelio, hermano, tiene que pasar años en el seminario estudiando y no va a encontrar. ¿Por qué? Porque el evangelio es muy profundo, es muy grande. Es la demostración del amor de Dios para cada uno de nosotros. Es grande. Así que Pablo, en la introducción, glorifica a Dios por la obra completa. Habiendo dicho que en el 4 que Jesús se dio a sí mismo por nuestros pecados, con el propósito de librarnos del presente siglo, o sea, del pecado del mundo, conforme a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Eso quiere decir que fue voluntad de Dios. En el versículo 5 dice él: a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Algunos de ustedes en la mañana se levantan dándole gracias a Dios por la salvación? Eso es saludable. Por la redención, por habernos enviado a Jesús, por habernos enviado el Espíritu Santo. Y estos textos, así como el 4 y el 5, deberían estar en nuestra mente para decírselos al Señor cuando estamos orando. Entonces, si usted quería un resumen del evangelio, ahí lo tiene en el versículo 4. Ahí está resumida la razón de ser del evangelio. Ahora bien, vámonos al 6 al 9. Aquí viene el látigo, hermano. Aquí va a sacar. El problema era que los
Gálatas estaban creyendo y habían caído en el error. No se habían quedado con la palabra que recibieron de Pablo, sino que ellos comenzaron a ceder. Y mire cómo se los levanta el apóstol. 6 al 9. Leo el 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Ayúdenme pues. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y oiga esto: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Y el 9 que dice: como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que hemos recibido, sea anatema. Lo dice 2 veces. O sea, él está seguro que está diciendo una verdad radical. Hermanos, que no lo muevan de la fe que un día Dios le dio, porque se va a volver anatema. Porque los anatemas del siglo I fueron anatemas con Dios del siglo I y con el Dios de hoy. Sí. Y hoy estamos rodeados de doctrinas falsas. Entonces nosotros necesitamos ser cuidadosos en no seguir predicadores de las plataformas, sino que mantenernos en la palabra. Ahora, si usted ahí en YouTube encuentra a alguien que se sujeta a la palabra de Dios, amén. Pero si Dios le ha dado 2 buenos ojos, si todavía usted no tiene Alzheimer, si piensa bien, mejor lea la palabra. Sí, lea la palabra, analícela, medítela. Bueno, ¿qué quiere decirme Dios acá? Y créame lo que Dios le va a decir. Dios le va a abrir el entendimiento. Entonces, hermanos, la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas. Así que la buena nueva era que Jesús, mediante su muerte y su resurrección, ¿verdad?, quienes creen en Él pueden ser justificados ante Dios. Y si la salvación viene por gracia, que es favor inmerecido, entonces, hermano, es imposible que una persona gane la salvación o la merezca por su propio esfuerzo. Entonces, al añadir requisitos a la salvación, los falsos maestros negaban la naturaleza de la gracia de Dios. Pablo argumenta que esta enseñanza solo pretende ser el evangelio, pero en realidad no ofrece ninguna buena noticia. Al afirmar que los creyentes debían obedecer los rituales de la ley, los falsos maestros estaban distorsionando la verdad de Cristo y convirtiendo el don divino de la salvación en una serie de obligaciones onerosas. No podemos agregarle cosas a la salvación. Hace mucho tiempo, si usted venía a la iglesia de camisa deportiva, casual o manga corta, usted había pecado. Usted tiene que venir de manga larga. Le pregunto, ¿es parte de la salvación eso? No, pero puede ser parte para la estética, vea, pero no es doctrina. Tampoco va a venir chulón aquí. Le hacemos la circuncisión. Cuidado que lo hacemos eunuco si se viene a meter desnudo aquí. Todo tiene su lugar. Pablo dice en 1 Timoteo 2:9, dice que los hombres deben levantar manos limpias, sin ira y sin consciente. Y que las mujeres, dice, tienen que vestirse con pudor, con decoro y con modestia, como conviene a santas.
Entonces, cuando usted viene a un oficio religioso, pues tiene que venir vestido para la educación. Pero esa es ética. No se va a salvar usted, porque la salvación es un regalo logrado en la cruz. No se va a salvar. Señor, me debes la salvación porque los 52 domingos no fallé. Tampoco. No es por obras. Padre, quiero decirte que yo no doy el 10%, doy el 20%. No lo va a salvar el diezmo. Tampoco. Si ustedes ven aquí, ya les he dicho, nosotros no ocupamos 20 minutos. Hermanos, dice la palabra que tienen que dar, que no sé qué. No, ya lo saben, pues. Y que pasen los días 50. O pasen los días. No. Si usted ve, hasta en los buzoncitos. Y como entre nosotros hay precisos, ya le dijimos a los hermanos servidores que tengan un su recipiente para que los precisos avienten su sobrecito ahí. Entendemos que usted diezma, ofrenda y da por gratitud. A usted le sale dar. Si a usted no le sale dar, hermano, no lo podemos obligar. Pero eso no salva. Porque la gracia que ha recibido, hermanos, todo le costó a Cristo Jesús. Ahora, de la salvación viene el corazón generoso. Del cambio que Dios ha hecho, vienen las responsabilidades que usted asume con Dios y con la iglesia. Ahí sí, porque la obra, la fe sin obras, es muerta. Si aceptamos a Cristo, recibimos la salvación, pero tenemos serios problemas para dar para algo al Señor. Entonces quiere decir que la fe nuestra todavía no ha entendido que los que damos somos nosotros. Sería una vergüenza que yo esté allá con los hermanos de Estados Unidos. Mire, mándenos, que queremos poner unos ventiladores, unos airecitos, porque los hermanos se cansan con la mano porque hay mucho calor. Y yo pidiéndole a los demás, estando ustedes aquí. No, hermano, no es así. Pero eso sucede cuando la gracia ha hecho efecto en usted, ¿verdad? Entonces, la salvación es un regalo de Dios, sin las cosas de la ley, sin lo otro que los falsos maestros le ponen. ¿Ya? La enseñanza de Jesús más obras. Todavía, hermanos, hay algunas iglesias que han caído en eso, ¿verdad? Entonces no, las buenas obras, hermanos, no son para ganar la salvación, la gracia de Dios, ¿verdad? Porque comparado con lo que Jesús hizo en la cruz, nuestras obras no son nada. No, los seguidores de Jesús hacen buenas obras porque son salvos, no para ganar la salvación. Eso lo puede hallar usted en Efesios 2:8, 9 y 10, ¿verdad? Entonces, Pablo declara que cualquiera que comparte un mensaje tergiversado del evangelio será condenado, o sea, recibe maldición. Y lo dice 2 veces, ¿verdad? Entiendan que se meten en problemas con Dios aquellos que le agregan algunas acciones humanas, ¿verdad? Es bien tremendo, hermano. En Gálatas el apóstol defiende el evangelio con fervor y de nuevo. Y su tarea primordial es declarar la verdad sobre Jesús, incluyendo la idea central de que los seres humanos no le podemos agregar nada a nuestra salvación. El sacrificio de Jesús es suficiente. Es suficiente. ¿Verdad que sí? Cuando usted y yo aceptamos el regalo de la salvación, somos resucitados de la muerte a la vida. Somos llenos de su presencia. Recibimos poder para servir. Dios transforma la vida del hombre cuando recibe a Jesús. Solo Él lo puede hacer. Leamos del 10 al 12. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ayúdame con el 11.
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Cristo Jesús. En el versículo 10 dice algo bien especial el apóstol. Los falsos maestros, hermanos, decían, acusaban a Pablo de predicar la salvación sin la ley para los gentiles, pero a los judíos le predicaba la salvación con la ley. Y decía que Pablo estaba tratando de complacer a los gentiles, facilitándole la salvación, diciéndole que no tenían por qué guardar la ley. Pero al mismo tiempo, cuando él hablaba con un público judío, les decía que tenía que guardar la ley. En otras palabras, estaban acusando que Pablo predicaba dos mensajes. No, dice, mire, a los gentiles con tal de ganárselos él y caerles bien, les dice que no necesitan guardar la ley. Entonces, hermano, Pablo les dice, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Y mire lo que dice acá. Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. ¿Qué podemos decir? Que todos aquellos que tratan de enseñar para agradar a la gente, para caer bien, para sacarle su dinero, no son siervos de Cristo. Porque la intención es agradar al público que lo está oyendo, agradar a la audiencia que lo está oyendo. Y Pablo no tenía la intención de agradar, él quería agradar a Dios. Era predicador de Cristo Jesús. En el 11 les dice, yo quiero hacerles saber, hermanos, que el evangelio que yo les anuncio no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Cristo Jesús. Todos nosotros sabemos lo que pasó en Hechos 9. Todos nosotros sabemos quién se le apareció. Nosotros no vemos a Pablo yendo al seminario de los apóstoles de Jerusalén y sacando un título de teología. No lo vemos a Pablo mandándole las correspondencias a Santiago, el pastor general, ni a los apóstoles pilares. No lo vemos haciendo eso. Él fue transformado por un encuentro que tuvo con Cristo Jesús. Él lo dice bien claro. Él no busca complacer a las personas, ¿verdad? Entonces, hermano, lo mismo pasa. Por ejemplo, nosotros los líderes debemos cuidar de no centrarnos en complacer a los feligreses en lugar de obedecer a Dios. Y la iglesia, hermano, debe confiar en que tanto su servidor como los líderes tenemos que guiarlos según la dirección de Dios en la palabra del Señor, sin preferencias personales. Entonces, cuando Pablo hablaba de la salvación y la justificación por fe, no usaba razonamientos humanos, sino lo que el Señor Jesús le había dado. Ahora quiero que veamos, nos quedamos en el 12, leamos el 13 al 16. 13 al 16. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo. Aquí está dando su testimonio a los Gálatas. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. ¿Qué dice el 15? Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, 16, revelar a su Hijo, no dice a mí, sino dice en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. Y oiga, me dice, no consulté enseguida con carne y sangre. Esos versículos, hermanos, es un testimonio claro. Les dice a los hermanos Gálatas, ustedes saben a lo que yo me dedicaba antes. Y yo lo hacía porque era un fariseo radical. Yo quería que la ley de Dios se cumpliera como debía ser.
Y por eso yo hice muchas cosas, le dice. Pero en el versículo 15 cambia el tono y se vuelve un hombre sencillo y humilde. No está diciendo que por logro de él. En el 15 dice, mire, como lo leímos, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. No le llama la atención eso, hermano. Hay un día, hay un año, hay un mes, hay una semana en que Dios ha programado la salvación para nosotros. Fue el día que usted aceptó. No fue ni antes ni después. Y si usted está orando por sus hijos que no son cristianos o por su cónyuge, yo voy a usar la palabra cónyuge porque hoy se usa la palabra pareja. Y cuando dicen es pareja, no se sabe si es pareja o dispareja. No se sabe si solo son novios o están acompañados, están casados. Así que yo voy a remitir a la senda antigua. Si está orando por su esposo o por su esposa, esa oración ha sido escuchada. Y cuando Dios diga hoy, ese día se va a convertir. Pero usted lo cree. Sí. Así que yo animo a aquellos que han estado orando por sus hijos, que dice, Señor, mira, hasta burla me hacen mis hijos por la fe. Y cuando yo les hablo, mejor se vayan, no me vienen a visitar. Ore por ellos. De usted se van a burlar, pero de Dios no. Ahí se los va a traer Dios, mire, mire, mire. Mire, ve la seña. Se los va a traer. Pero tiene que orar. Y Dios va a hacer algo especial. Sí. Le digo por lo que dice Pablo, que ni va a creer que el más acérrimo enemigo, resulta que desde que estaba en el vientre de la mamá, Dios ya había dicho que lo iba a salvar. Pero fue en el momento de Dios. A Dios le agradó salvarlo. Dios no llegó donde él con patada y mordida me la vas a pagar. No, resulta que a Dios le agradó salvarlo. Y le tengo noticias. A Dios le agradó salvarlo a usted. No se alegra de que Dios dijo, le voy a hacer un favor a fulano de tal, a la fulana, lo voy a salvar. Y de repente aquellas oraciones de papá, de mamá o quizá de los abuelos, Dios la hizo posible. Y hoy estamos aquí bien tranquilitos con un libro negro en la mano, dándole la gloria, la honra y la alabanza, con la esperanza bienaventurada del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Damos gloria a Dios esta mañana. Bendice el nombre de Jesús. El tesoro más grande que tenemos, el regalo más grande, es que Cristo mora en nuestros corazones. Y Él es nuestra esperanza de gloria. ¿Verdad que sí? Entonces, hermano, ahí vemos a Pablo antes de Cristo dando su testimonio. Entonces, le pregunto, ¿fue fácil la vida de Pablo? ¿Fue fácil así como nosotros la llevamos? ¿Ah? Mire, a ese le pasó de todo, hermano. Pero Jesús dijo en el Hechos 9, no, es que yo le voy a enseñar que tiene que sufrir, dijo. Como diciendo, así como este hizo leña a mis hijos, hoy lo voy a hacer leña. No, tampoco, ¿verdad? Pero sí sufrió, hermano. Lo malmataban, le pasaba el dolor y regresaba a la enseñanza. Hermanos, ¿en qué nos quedamos? Y seguía predicando. Seguía enseñando. Y cuando los hermanos miraban que era demasiado peligroso, lo bajaban por las paredes, porque en las puertas lo estaban esperando. Lo bajaban por las paredes en canasto y él huía a otra ciudad. Pero nunca renunció por el impacto que produce la salvación en el corazón del hombre. Cuando el Señor toca el corazón, uno hace pacto que no va a volver atrás. Ya no tiene lealtad dividida. No, entregado al 100 a Cristo Jesús. Pero eso no es Pablo. Eso soy yo. ¿Y usted? Entregados al 100. Hay muchas cosas que decir aquí, hermano. Hoy quiero que vayamos al 17 y vamos a terminar.
En el 16 dice, a Dios le agradó revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicase entre los gentiles. No consulté enseguida, o sea, él no fue a recibir instrucciones de los que ya eran apóstoles. En el versículo 17, hermanos, vamos a llegar hasta el 24. Vamos a ver, transformado por gracia, y quién es Pablo después de que Cristo lo llamó. 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo. ¿Por qué dice eso él? ¿A dónde estaba él cuando está diciendo esto? Él recibió a Cristo ¿en qué lugar? En Damasco. Y él se quedó en Damasco y comenzó a predicar en Damasco. Ahí comenzó. Mira, el 17 dice, no subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Ayúdeme con el 18. Después, oiga bien, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, o sea, el hermano de Juan. El hermano del Señor, o sea, a Santiago. A los Santiago se les dice Jacobo. Solo vio a Pedro y a Jacobo. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no les estoy mintiendo. 21, ¿qué dice? Después fui a las regiones de Siria, fue a predicar, y de Cilicia. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea, que eran en Cristo. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué pasaba? Y glorificaban a Dios en mí. Tremendo, ¿verdad? Ahí se ve que Dios obró. Posiblemente Dios lo llevó a Arabia, el sur donde él estaba, y estuvo orando, estuvo ayunando, estuvo buscando el rostro de Dios, y Dios le mostró muchas cosas ahí. Cuando él regresa del desierto de Arabia, él continúa. O sea, él no anduvo diciendo, ay, voy a ver si están de acuerdo conmigo, Pablo. Voy a ver, Pedro. Voy allá a ver si me da el ok, me da el título el hermano Juan o el hermano Santiago. No. Él llegó 3 años después. En otra parte dice de que él les explicó a ellos cómo Dios había tratado con él. Y dice, ellos, para darme la seguridad que estaban totalmente de acuerdo, me dieron la diestra, dice. Él fue el último apóstol, hermano. Iglesia, 1 Corintios 15 dice que él fue el último apóstol. Ya no hay más. Entonces estos nuevos, estos son falsos. Son falsos. Y los profetas de hoy son falsos. Y están dándole a través de las redes a la gente doctrinas de demonios, como dijo el apóstol. Porque Pablo dijo en 1 Corintios 15, y al último, como a un abortivo, al último de los apóstoles, me apareció a mí. Entonces el último apóstol que habló directamente con Jesús es Pablo. De ahí para acá, hermanos, todo es falso. Dios puede enviar a alguien como misionero. Dios puede hablar a través de algunos de ustedes una palabra profética, pero ya no es el oficio, es el don. Es bien diferente. Entonces acá, hermanos, el testimonio de Pablo en la carta a los Gálatas demostró que su apostolado no se basaba en la aprobación de los líderes de Jerusalén ni en el envío de la iglesia a Antioquía. No, venía de Jesús. El mensaje de Pablo sobre la salvación por la gracia no provenía de doctrinas de filosofías humanas, sino de la revelación directa de Jesús. Esto significaba que al oponerse a Pablo, los falsos maestros se oponían a lo que Jesús había establecido. Las falsas enseñanzas no terminaron allá, hermano. Los cristianos hoy
también son atacados por muchas falsas enseñanzas. Pero el mensaje del evangelio que lo ha transformado a usted es innegociable y debe ser protegido por nosotros, ¿verdad? La obediencia a la ley de Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: doy gracias a Dios porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del poder de la ley del pecado y de la muerte. Nosotros hemos recibido, hermanos, el evangelio auténtico. No nos salgamos. Voy a pedirles que nos pongamos en pie y le demos gracias al Señor. Y si en esta oración alguien quiere recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, este es el momento a que tome la decisión más importante de recibir a Jesucristo y que Cristo lo reciba a usted y que comience una nueva relación espiritual con Cristo. Padre Celestial, queremos darte gracias por tu fidelidad y tu misericordia. Bendecimos, exaltamos y glorificamos tu nombre. Ayúdanos a mantenernos, Señor, en la fe que nos ha sido dada. Oro, Señor, para que guardes a cada uno de mis hermanos del engaño, de la falsa enseñanza que nos rodea. Pido, Señor, que pongas en nosotros, oh Dios, espíritu de oración y amor por tu palabra, para que no seamos movidos como niños fluctuantes, que no podamos ser, Dios mío, movidos por todo viento de doctrina, sino que nos mantengamos fundados en la roca que es Cristo Jesús. Pongo en tus manos la vida de cada uno de mis hermanos esta mañana. Fortalece sus vidas, Señor, y que esta palabra que hoy leímos y meditamos, Padre, quede muy guardada en el corazón de cada uno y que nosotros seamos, Señor, luminares, luces encendidas con un estilo de vida, oh Dios, que también pueda alcanzar a otros. Gracias, Señor. Bendecimos y exaltamos su nombre. Si entre nosotros hay alguien que quiere entregarle su corazón a Jesús, hoy es el día. Si este mensaje habló a su corazón, quiero dirigirlo en una oración para que usted reciba a Jesucristo como su Señor y Salvador. Padre Celestial, en el poderoso nombre de Jesús, vengo ante ti para entregarte toda mi vida. Quiero pedirte, Señor, que perdones mis pecados. Yo te he fallado, pero en este momento te entrego, Señor, todo mi ser. Confieso que Jesús es el Señor y creo firmemente en mi corazón que Dios resucitó a Cristo de los muertos. Padre, perdóname. Pido que la sangre de Jesús me limpie de todo pecado. Fortaléceme para poder caminar en el Evangelio. Lo pido en el nombre de Jesús. Si usted hizo esa oración, entonces usted ha recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador. Le invitamos a que se congregue en una iglesia de sana doctrina. Pero si usted decide visitarnos, le voy a dar nuestros horarios. El domingo nosotros nos reunimos a las 8:30 en la mañana y a las 3 de la tarde. El martes a las 6:30, el jueves a las 3 de la tarde y a las 7 de la noche. El sábado a las 6:30. Le decimos desde ya, bienvenidos. Que Dios le bendiga.